Cuando estaba en el primer año de la escuela secundaria, tenía una página de MySpace. Ahora suena algo arcaico, pero entonces era la red social que usaba todo el mundo. Una noche recibí una solicitud de amistad de una chica que no conocía. Por su foto de perfil parecía ser una chica muy guapa. Me envió un mensaje y empezamos a hablar por chat. Teníamos un montón de cosas en común y era una chica con la que era súper fácil hablar. Después de unos días así, las conversaciones empezaron a subir de tono. Un día, ella me sugirió que intercambiáramos fotos desnudos. Siendo un niño estúpido de 14 años, pensé que era una idea increíble. Así que me tomé algunas fotos sin ropa y ella me envió algunas fotos suyas. Las cosas iban muy bien, o al menos eso pensaba. Después de un par de días, dejó de repente de enviarme mensajes, y yo no le di ninguna importancia. Una semana después, de la nada, recibí un correo electrónico de alguien que no conocía. Decían que habían comprado mis fotos de desnudos en la Deep Web y que si no le contestaba se las iba a enviar a todos mis conocidos. Yo empecé a enloquecer. No tenía ni idea de qué hacer, así que empecé a hablar con él. Al principio, este tipo trató de decir que era un chico de mi mismo instituto, en concreto un estudiante de último año. El tipo me exigió que me conectara a mi ordenador todas las noches a las 9 de la noche y hablara con él por Messenger, o de lo contrario todo el mundo me vería desnudo. Esto continuó así durante algunas semanas, y las cosas comenzaron a empeorar progresivamente. En un momento dado, quedó claro que no era un chico de mi instituto. Era un hombre adulto y un completo psicópata. Una noche, estaba en casa de un amigo, y la única persona que había en mi casa era mi hermana. Por la noche, de repente mi hermana me llamó por teléfono y me dijo que un tipo había llamado a casa insistiendo en hablar conmigo y se había enfadado mucho cuando le había dicho que no estaba en casa. Unas noches más tarde, no pude conectarme al Messenger hasta la medianoche y en cuanto me conecté, el primer mensaje que me envió el hombre decía lo siguiente: He estado sentado frente a tu casa admirando tu bandera de Winnie the Pooh y tratando de mirar por la ventana de tu dormitorio. Me quedé helado. Mi madre siempre coloca banderas diferentes en función de la época del año, y en ese momento teníamos colocada una cursi bandera de Winnie the Pooh por el día de San Valentín en la puerta de mi casa. Estaba claro que sabía dónde vivía, y eso me dejó aterrado. No entendía cómo podía saber esa información. Hasta ese momento, no le había dicho a nadie sobre este tipo. Solo esperaba que en algún momento se fuera de mi vida. En ese momento, estaba tan asustado que decidí despertar a mi hermana y contarle lo que estaba pasando. Ella insistió en que llamáramos a la policía, pero yo estaba convencido de que podía hacer que dejara de molestarme y que la policía no era necesaria. Mi hermana, viendo que no entraba en razón, decidió despertar a mis padres y contarles lo que estaba pasando. Mi madre inmediatamente se asustó, con razón, y llamó a la policía. La policía tardó poco en llegar y hablé con ellos un rato. Les mostré algunos de los mensajes que me enviaba y elaboraron un informe policial. A partir de esa noche, simplemente lo ignoré por completo y acepté el hecho de que el mundo iba a verme desnudo. En los meses siguientes, recibí varios mensajes de chicas que no conocía y que me enviaban fotos mías al azar. Estaba muy avergonzado y tenía miedo de ir al instituto. Al parecer, el hombre iba diciendo a mis contactos de MySpace que yo le había enviado las fotos y que era gay. A esa edad ese tipo de cosas pueden afectarte mucho. Pero poco a poco el contacto cada vez era menor y el hecho de que yo le ignorara creo que hizo que perdiera interés. Pasaron los meses hasta que un buen día me olvidé del tema. En concreto pasaron 4 años y yo estaba en mi último año de instituto. Hice un buen trabajo de olvidar cómo este tipo me había atormentado y las cosas realmente me iban bien. Hasta una noche, en un partido de fútbol del instituto. Era por la noche y estaba entrando al puesto de comida con un grupo de personas y un chico de mi clase se me acercó y me dijo que alguien estaba preguntando por mí. Al parecer quería hablar conmigo debajo de las gradas. Miré hacia arriba, donde estaban las gradas, y vi a un hombre de 40 y tantos años junto a las gradas caminando de arriba abajo. Inmediatamente se me subió el corazón a la garganta y supe que algo iba mal. Le dije al chico sin pensarlo que no quería hablar con nadie y me fui de ahí.
Hay que tener en cuenta que esto fue casi 4 años después del incidente, pero siempre había tenido en la mente que algún día vendría a buscarme. A pesar de que nunca lo había conocido, sabía que era él, no tenía duda. Todos mis amigos me preguntaron que qué pasaba y que quién era ese hombre. Les di un resumen rápido de quién creía que era y todos regresamos a nuestros asientos. Cuando nos acabamos de sentar, otro de mis amigos vino corriendo y me dijo que ese tipo raro de las gradas estaba ahora en el baño mostrando a la gente fotos mías desnudo. Estábamos sentados junto a uno de nuestros profesores de nuestro curso, que escuchó lo que mi amigo dijo e inmediatamente llamó a la policía y corrió al baño para tratar de atrapar al tipo. Pero para cuando llegó el hombre ya se había ido. Le di una descripción del hombre a la policía, y algunos hombres que se habían fijado vieron el coche que conducía cuando se fue. No dormí nada durante los siguientes días. Estaba absolutamente aterrorizado de que este tipo viniera a casa a buscarme. No podía creer que este psicópata hubiera vuelto después de 4 años. Pero después de unos meses no pasó nada más y comencé a olvidarme otra vez. El último trimestre del instituto, una tarde de primavera de mi último año, me llamaron a la oficina del decano. Había varios policías y un detective. Me dijeron que habían pillado al hombre que me había estado acosando durante tanto tiempo. Al parecer, había estado haciendo cosas similares a otros niños del instituto durante bastante tiempo. Había estado en la cárcel antes por agresión sexual contra un menor y una larga lista de otros delitos. Los policías encontraron literalmente gigabytes de pornografía infantil en su ordenador, así como toneladas de evidencia de su obsesión conmigo. Después de un largo juicio, ahora está en la cárcel hasta el año 2037 y con suerte fuera de mi vida para siempre. Cuando tenía 15 años, vivía en una zona rural a unos 20 minutos de la ciudad más cercana. Estaba sola en casa después del colegio un día, y un coche blanco se detuvo frente a nuestro buzón en la entrada de casa. Estaba arriba en mi habitación y lo vi desde la ventana, pero no pude ver quién estaba en el coche. Quienquiera que fuera, se sentó allí durante varios minutos sin salir del vehículo, el tiempo suficiente para asustarme, y luego se alejó. No estábamos muy cerca en distancia de nuestros vecinos, pero tampoco estábamos completamente aislados, y recordé que un vecino un poco más abajo de la calle estaba vendiendo su casa. Así que lo atribuí a una persona interesada en comprar la casa y que tenía la dirección incorrecta, o que simplemente estaba revisando el vecindario y no pensé nada más al respecto. Una semana más tarde aproximadamente, era un viernes por la noche y había ido a la ciudad para ver el estreno de una película con mi novio. Recuerdo que era una ocasión especial y les había rogado constantemente a mis padres durante semanas que retrasaran mi toque de queda para poder ver esta película. La película no terminaba hasta la 1 de la mañana y me llevaría unos 20 minutos llegar a casa desde la ciudad, por lo que se mostraron reacios, pero finalmente aceptaron. Cuando terminó la película, mi novio Jason y yo caminamos lentamente hacia su camioneta mientras hablábamos y comentábamos la película. Era un área bien iluminada y relativamente segura, así que estábamos tranquilos a pesar de que ya era de madrugada. No había muchos vehículos a esa hora de la noche, pero de repente me di cuenta de que reconocía el que estaba estacionado frente a nosotros. Era el mismo coche blanco que había estado en mi casa una semana antes. El coche estaba en marcha con las luces apagadas y había un hombre sentado adentro solo, de unos 30 y tantos años. Podría haber desestimado todo esto como una coincidencia, excepto que mientras continuaba mirándolo, encendió sus luces del coche y salió del estacionamiento casi rozando la camioneta de Jason. Obviamente, tuve un terrible presentimiento sobre esto y le pedí a Jason que me llevara a casa de inmediato. Cuando salimos del aparcamiento, vimos el coche estacionado al otro lado de la calle del cine, con todas las luces apagadas. El hombre todavía estaba dentro, pero no nos siguió, así que nos fuimos a casa un poco conmocionados. No tenía idea en ese momento que este era el comienzo de 3 largos y tortuosos años de ser acosada por este hombre. Un par de meses después del incidente del aparcamiento del cine, los encuentros se volvieron más y más frecuentes y también más extraños,
y empecé a odiar estar sola en cualquier lugar en cualquier momento. Nunca sabía cuándo y dónde lo vería, o cuánto tiempo pasaría entre encuentros. Me quedó claro que me estaba observando todo el tiempo, porque solo se dejaba ver cuando estaba sola o con mi novio, nunca cuando estaba con mis padres o incluso con otros amigos. Me aterraba, por alguna razón, que alguno de mis amigos no me creyera si se lo decía, así que lo guardé como secreto con Jason y mi familia. Hasta que un día, mi amiga Rachel, que vivía a unos 7 kilómetros de mí, comenzó a contarme sobre un hombre espeluznante que había aparecido en su casa durante el fin de semana. El padre de Rachel trabajaba los sábados, así que ella estaba sola en casa con otra amiga nuestra, Megan. Todo iba normal hasta cerca del anochecer, cuando comenzaron a oler humo de cigarrillo. Mi corazón comenzó a acelerarse instantáneamente, porque en ese momento esto se estaba convirtiendo en algo cotidiano para mí. Olía constantemente el humo de tabaco. Encontraba colillas de cigarrillos en mi casa a pesar de que nadie de mi familia fumaba, y nunca podía rastrear la fuente. Por supuesto, tenía la sensación de que estaba conectado con mi acosador, pero no lo había confirmado. Entonces, mientras Rachel y Megan buscaban la fuente del olor a tabaco, Rachel se dio cuenta de que había dejado abierta una ventana en una habitación trasera y que el humo entraba por el porche trasero. Al ver que había un hombre extraño en su porche, rápidamente cerró y bloqueó la ventana, y según me dijo ella, el hombre se dio la vuelta y con ojos muertos le miró directamente a través de la ventana. Megan llamó inmediatamente a la policía, pero Rachel siguió parada allí conmocionada, mientras él le sonreía y la miraba hasta que se acabó el cigarrillo. Luego se levantó y se alejó tranquilamente. La policía llegó, pero no encontró ningún rastro de él, excepto las colillas de cigarrillos en el porche, que estaban esparcidos por el patio trasero, lo que indicaba que había estado allí durante bastante tiempo. Inmediatamente comencé a describir físicamente a mi acosadora Rachel, y efectivamente era el mismo hombre. Ella no había visto ni oído el coche blanco, y supusieron que había aparcado en la calle y había caminado por el camino de entrada de Rachel de casi media milla de largo, o había llegado a través del bosque. A medida que pasaba el tiempo, mis historias estaban mejor documentadas con el departamento de policía, pero nunca habían podido ver en acción al hombre. Era increíblemente escurridizo. Afortunadamente, nunca dudaron de la veracidad de mis historias, y siempre aparecían rápidamente cuando les llamábamos. Se hizo evidente que este tipo sabía lo que hacía, y la policía sospechaba que tenía una radio policial en su automóvil. Una noche en particular, casi 2 años después del incidente con mi amiga Rachel, Jason y yo volvíamos a casa después de una cita. Mis padres también habían salido esa noche, y teníamos la regla estricta de no estar solos en casa sin adultos. Así que Jason y yo comenzamos a hablar en su camioneta, parados en el camino de entrada a la casa, ya que mi padre me acababa de llamar y solo estaban a unos 10 minutos. Dadas las circunstancias, estábamos demasiado asustados para salir de la camioneta y mantuvimos los ojos bien abiertos. De repente, ni siquiera un minuto después de llegar, vimos que se encendían las luces de un coche detrás de uno de los arbustos al otro lado de la calle de mi entrada. Ese monstruo había hecho retroceder su coche contra los arbustos y había esperado a que llegáramos a casa. Jason se puso inmediatamente al teléfono con la policía y yo llamé a mi padre, que literalmente estaba corriendo a casa en ese momento. Mi acosador empezó a acelerar el motor y a encender y apagar las luces. Luego procedió a salir de su coche y a caminar hacia la camioneta de Jason. Nunca olvidaré esa escena en mi cabeza. Caminaba tan lento, metódico y sin emociones. Me sentí como si estuviera viendo una película de terror en primera persona. Sin querer, me di cuenta de que estaba sollozando. Teníamos las puertas cerradas de la camioneta, por supuesto, pero aún así estaba muy asustada. El hombre caminó hasta llegar a la ventana del lado del pasajero donde yo estaba sentada y se paró a medio metro de distancia mirándome fijamente. Nunca hizo ningún movimiento hacia la puerta. Simplemente se quedó completamente quieto y mirándome fijamente. Mantuvo contacto visual conmigo con sus ojos como agujeros negros. Jason era jugador de béisbol y había estado guardando un bate en el asiento trasero exactamente para un momento como ese. Jason me tiró hacia él y me apartó de la ventana y agarró el bate de béisbol.
pero el hombre ni siquiera se inmutó. Cambió su mirada al bate por unos segundos, sonrió con esa enorme y repugnante sonrisa, y caminó de regreso hasta su coche y se fue. Parecieron pasar 40 minutos, pero no pudieron haber sido más de 5, porque el hombre se había ido un par de minutos antes de que mi padre llegara a nuestra casa a toda velocidad. Los policías nunca lo alcanzaron. Hubo muchas más historias aterradoras que podría contar, como dejar animales muertos afuera de nuestra puerta principal y encender linternas en nuestras ventanas en medio de la noche, pero nunca lo pillaron. Mi familia había probado de todo. Mi hermano mayor incluso trató desesperadamente de perseguir al tipo por el bosque detrás de nuestra casa una noche, pero lo perdió. La policía quería ayudar, pero solo tenían mi descripción, la corroboración de mi novio y el encuentro de mi amiga Rachel. Ni siquiera tenía un nombre para poder pedir una orden de alejamiento, aunque no me hubiera servido para nada. Tal vez la parte más espeluznante de toda esta historia es que durante 3 largos años nunca dijo ni una sola palabra. Después de 3 años, un buen día desapareció por completo sin dejar rastro. Nunca supe si se murió, si fue arrestado por algún otro delito o si simplemente perdió el interés. Simplemente nunca lo volví a ver y ya han pasado 10 años de esto. Los acosadores vienen en todas las formas y colores y muchas veces no se parecen a lo que ves en las películas. Pueden parecer completamente normales en el exterior. Sin embargo, el comportamiento de este hombre era exactamente como algo de una película de terror. Algo en sus ojos era tan malvado que te revolvía el estómago. En el transcurso de esos 3 años, hizo que mi vida fuera un infierno, e incluso ahora que vivo en un estado diferente, a veces pienso que me volverá a encontrar. En mis primeros días después de graduarme de la universidad, no tenía mucho dinero, así que tuve que alquilar un apartamento con otra persona que nunca antes había conocido. Se convirtió así en mi compañero de piso, y su nombre era Randall. Al principio parecía bastante fácil llevarse bien con él. No hablaba mucho, pero tenía un fuerte acento español. El apartamento entero, incluidas las 2 habitaciones, ya estaban amuebladas, y ese era uno de los factores atractivos del apartamento. Mi habitación tenía una cama doble en una esquina, una cómoda bastante grande, un armario y un mueble para la televisión en otra esquina de la habitación. Además, había un montón de animales de peluche sentados en la cómoda. Esto me pareció un poco extraño, sobre todo un gran oso de peluche que había frente a la cama. Cuando le pregunté a Randall sobre los animales de peluche, él soltó una carcajada muy fuerte y dijo que su habitación tenía lo mismo. Me recomendó que los dejara en paz, para mostrar respeto al propietario del apartamento. Realmente no hablé mucho con Randall ese primer día, aparte de eso. Pasé la mayor parte del tiempo ese día deshaciendo las maletas y configurando mi televisión. Cuando estaba acostada en la cama viendo la televisión esa noche, me pareció escuchar algo. Era un ruido muy leve, pero definitivamente se podía oír, y sonaba como una especie de pequeño componente electrónico. Lo atribuí a que era un ruido de la casa y continué con mi programa. Al día siguiente, Randall no estuvo en la casa todo el día. No sabía si trabajaba o dónde trabajaba, pero supuse que estaría en el trabajo. Esa noche, cuando estaba en mi habitación viendo la televisión, escuché que se abría la puerta principal y Randall caminaba por el pasillo hasta su habitación antes de cerrar su puerta. Un poco más tarde me estaba poniendo el pijama cuando escuché el mismo sonido de la noche anterior. Esta vez sin el ruido de la televisión de fondo, así que lo escuché mucho más claro. Definitivamente era algún tipo de dispositivo electrónico, pero no sabía de dónde venía. Todavía no parecía gran cosa, así que me metí en mi cama y comencé a leer mi libro, y después de un rato me quedé dormida. Al día siguiente vi a Randall cuando llegué a casa después del trabajo, y me preguntó que qué libro estaba leyendo. Al principio no entendí la pregunta, pero luego dijo que estaba hablando del libro que estaba leyendo en mi habitación ayer. Lo miré en silencio, completamente confundida. Le pregunté que cómo sabía que estaba leyendo un libro, y me dijo con su fuerte acento español que tenía que ir a mi habitación solo para sacar algo que había dejado allí, y fue entonces cuando vio mi libro. Cuando oí eso, le pedí amablemente que no entrara más a mi habitación sin mi permiso.
Lamentablemente, no había cerradura en la puerta, así que no podía hacer nada cuando yo no estaba en casa. Esa noche, cuando cogí mi libro para retomar la lectura y lo cogí de debajo de mi colchón, me pregunté, ¿cómo podría haber visto mi libro si lo tenía debajo de mi cama? Pensar en esto ahora me asustaba, y no estaba de humor para leer más. Miré alrededor en la habitación mientras pensaba para mis adentros, y luego noté ese gran osito de peluche en la cómoda otra vez. Me fijé que estaba en un ángulo perfecto enfocado hacia la cama. Entonces tuve un pensamiento aterrador. Me puse de pie y caminé hacia el oso, lo agarré y lo miré cerca a los ojos. Sentí como mi corazón daba un vuelco cuando me di cuenta de que había una cámara en uno de los agujeros de los ojos. Tiré el peluche en la esquina de la habitación y fui a la puerta de Randall e intenté abrirla. Su puerta aparentemente tenía cerradura porque no se podía abrir, pero yo sabía que él estaba allí dentro. Golpeé la puerta gritando su nombre, pero él no respondió. Vi enseguida que la luz que se colaba por la parte inferior de la puerta se apagaba. Volví a mi habitación y llamé al propietario. Le expliqué todo lo que había pasado y le dije que me iba en ese mismo instante y que tenía razón válida para anular los contratos. Rehice mis maletas lo más rápido que pude y los metí en mi coche y me fui esa misma noche sin mirar atrás. Sorprendentemente, el propietario ni siquiera vino a cobrarme el dinero durante los pocos días que estuve allí. Desde esa noche, tengo fobia a los ositos de peluche.